Buenas, bienvenidos. Mi nombre es Adrián Chavarría. Yo soy asesor de logística de la promotora de comercio exterior Procomer. La idea de esta capacitación es poderles hablar sobre la estructura de costos asociados a los Incoterms en el proceso de exportación. Vamos a encontrar en el proceso respectivo, ¿verdad?, los Incoterms 2020, la estructura de costos de este y el sistema integrado de logística. Es importante aclarar que los Incoterms nos van a funcionar como base para los precios internacionales de venta y por tanto tenemos que conocerlos para detallar muy bien qué responsabilidades u obligaciones estoy aceptando como exportador. Primeramente vamos a ver un video introductorio con respecto a Incoterms. Cualquier intercambio de bienes en transacciones internacionales tiene cierto grado de incertidumbre. Cada país cuenta con legislaciones que brindan cobertura jurídica dentro de su territorio, pero se hace necesaria una base común para llegar a acuerdos entre las distintas regulaciones. Los Incoterms, o términos de comercio internacional, son cláusulas reconocidas alrededor del mundo, que ayudan a reducir el riesgo de conflictos y complicaciones jurídicas al regular las diferentes culturas de negocio existentes, ofreciendo un lenguaje común que unifica criterios y terminologías importantes. Fueron creados por la Cámara de Comercio Internacional en 1936 y desde entonces se actualizan cada 10 años, modernizándose de acuerdo a las prácticas comerciales. La última versión entró a regir desde 2020. Los Incoterms se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos, que establecen los derechos y obligaciones del exportador e importador en cuanto a los costos y trámites que conforman una operación comercial internacional. También determinan el punto exacto donde se transfiere el riesgo del vendedor al comprador, así como quién se hace cargo de la entrega. En resumen, definen quién es responsable por cada uno de los puntos por los que pasa la mercancía. Los Incoterms son términos de aceptación voluntaria, recomendaciones que se deben incluir en contratos de compraventa internacional. No son un contrato por sí mismos, ni tampoco determinan detalles como la forma de pago, calidades del producto ni propiedad de la mercancía. Los Incoterms son una herramienta fundamental para facilitar el comercio internacional. Conocerlos es muy importante para exportadores e importadores alrededor del mundo. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos a detalle. Los Incoterms, ¿verdad? Los International Commercial Terms, son emitidos por la Cámara de Comercio Internacional y poseen 9 revisiones. La más reciente es la del 2020, que entró a regir a partir del 1 de enero del 2020. Tienen una duración de 10 años, considerando que entonces la próxima actualización probablemente sea para el 1 de enero del 2030. Acá la importancia de las funciones que cumplen, ¿verdad?, facilitan las negociaciones internacionales, al ser términos que nos permiten entender, ¿verdad?, indistintamente del idioma o el alcance que tengamos con respecto a la negociación, ¿verdad?, hablando de que si es en inglés, si es mandarín, si es francés. Son términos internacionalmente aceptados para el proceso de negociación. Tenemos la identificación de las partes, considerando que en este curso va a ser esencial, ya que va a representar los costos asociados al precio internacional de carga. Determinan el punto exacto de la transferencia del riesgo y la responsabilidad que está asumiendo el comprador y el vendedor ante el proceso de logística internacional. Esto va a terminar como la reducción de los riesgos y complicaciones legales que puede traer el proceso. ¿Qué determinan? La entrega de la mercancía en el barco, en la planta, en la aduana de destino o en la planta del cliente. La transferencia de riesgo es desde qué momento yo transfiero al comprador el riesgo de la mercancía, o sea, lo que le suceda a ella durante el tránsito internacional. Nos va a ayudar a la distribución de los gastos propiamente y los trámites documentales en las aduanas de origen, tránsito y destino. La estructura que tenemos actualmente son 4 grupos y cada grupo pues contiene varios términos. El primero, que va a ser el de menor responsabilidad para el vendedor, es LXW. Lo que nos va a ayudar es a entender el proceso de venta, ¿verdad?, teniendo el producto empacado y embalado listo para la exportación. El FCA nos permite entonces vender el producto empacado y embalado con los trámites de exportación ya listos. El FAS al costado del buque, el FOB a bordo del buque. El grupo C, el CFR y CIF, entrega en el puerto de destino, uno con seguro voluntario y el otro con seguro obligatorio, contratado por parte del vendedor. El CPT y CIP entregan el lugar en destino, CPT con seguro voluntario y el CIP con el seguro contratado por el vendedor
obligación que se le traslada al vendedor en cuanto a responsabilidad. En el grupo D tenemos el DAP, el DPU y el DDP. Este último es el de mayor responsabilidad y riesgo para el vendedor, pues asume todo el proceso logístico de exportación, adicional el proceso respectivo de nacionalización en el país del comprador. Entraríamos entonces a ver el grupo E. Vamos a ver el video explicativo con respecto a este grupo y los alcances que tiene tanto para vendedor como para comprador. Los Incoterms o términos de comercio internacional se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo E contiene únicamente un Incoterm, EXW por sus siglas en inglés o puesto en lugar convenido en español. Puede utilizarse con cualquier tipo de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo o con una combinación de ellos. Esto se conoce como transporte multimodal. En EXW el vendedor transfiere la responsabilidad al comprador desde el momento inicial, cuando la mercancía se pone a disposición en un lugar determinado. El comprador se hace cargo desde que recoge los bienes en el lugar convenido. Este puede ser una fábrica, un almacén, el local del vendedor o cualquier otro lugar convenido por las partes. El riesgo es asumido por el comprador desde que los bienes están a su disposición. El comprador es responsable por todos los costos y trámites de exportación e importación en el país destino. En Costa Rica, las empresas de zona franca no pueden utilizar este término por la Ley 7210. En EXW tiene más responsabilidad el comprador que el vendedor. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos a detalle. Como vimos en el grupo E, las obligaciones del vendedor va a ser entregar la mercancía al transportista que contrató el comprador en el lugar convenido. Puede ser nuestra planta o puede ser un punto acordado entre comprador y vendedor. Importante resaltar que en este Incoterm las ventas se van a realizar solamente bajo la factura comercial por parte del vendedor, sin ningún tipo de obligación asociado a cargar la unidad de transporte o bien algún otro trámite documental. Si bien es cierto, tiene la necesidad de dar soporte al comprador en caso de que requiera para el proceso de exportación algún otro documento. Sin embargo, no es obligación de parte del vendedor de generarlo. El comprador, por su parte, va a asumir toda la obligación en cuanto a trámites de exportación, así como el proceso de contratación de transportista internacional y algún otro proceso que tenga que ver con la internacionalización del producto. La estructura de costos de este producto, vamos a partir desde el costo de producción. Adicional a eso vamos a agregar empaque, embalaje, la utilidad del producto, la unitarización y el costo bancario. ¿Por qué tenemos el empaque y el embalaje fuera del costo de producción? Esto nos va a ayudar a establecer un precio de fantasía versus el precio real de venta. Si a nivel internacional nos piden descuentos, la utilidad que se esté proyectando en sacarle al empaque y el embalaje puede ser el porcentaje de descuento que se le aplique al precio al momento de dar la negociación final. La unitarización hace referencia al tipo de unidad en el que se vende. No es un costo per se, pero es el que vamos a decidir si es una tarima, una caja o un empaque propiamente. Y el costo bancario, que por lo general dejamos por fuera, ¿verdad? Es el costo que nos cobra los bancos o las entidades financieras con respecto a las transferencias, cartas de crédito, cheques al exterior o giros al exterior, con respecto a la comisión. Entonces es importante que esta comisión la contemplemos en el proceso de generar nuestro precio internacional. Si dejamos por fuera este costo y nuestra venta es por $1,000 y la comisión que nos cobra el banco en Costa Rica por la recepción de una transferencia internacional es de 100, pues nos van a hacer un depósito efectivo de $900. Al no tener contemplado el costo bancario, estaríamos castigando la utilidad de $100 del precio de los 1,000 que se le dio al comprador. Costos indirectos dentro de la estructura de costos va a ser el costo inventario y el costo administrativo que cada empresa debe tener claro para poder establecer un correcto manejo de sus costos y finanzas. Luego de ver el grupo E, entramos al segundo grupo. A partir de este término o este grupo empezamos a tener más responsabilidad como vendedores y la responsabilidad empieza a disminuir o las obligaciones como compradores. Entonces vamos a ver el video explicativo con respecto a los 3 términos asociados al grupo F. Los Incoterms o términos de comercio internacional se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo F contiene 3 Incoterms, de los cuales uno es para cualquier tipo de transporte, es decir, multimodal, y 2 se utilizan únicamente para el transporte marítimo. El primer término es FCA por sus siglas en inglés.
o entrega al transportista en español. El vendedor se compromete a entregar la mercancía en un punto acordado en el país de origen, por ejemplo sus locales, una bodega, aeropuerto o frontera terrestre, y se hace cargo de los costos hasta ese punto convenido. La transferencia de riesgo ocurre en ese momento. El comprador asume el riesgo desde que el vendedor entrega la mercancía al medio de transporte elegido y pagado por el comprador. El segundo término es FAS, por sus siglas en inglés, o libre a un costado del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Como lo dice su nombre, aquí el vendedor entrega la mercancía al lado del barco contratado por el comprador. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse de la logística e importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre en el momento en que el comprador recibe la mercancía al lado del barco y la embarca. El tercer término es FOB por sus siglas en inglés, o libre a bordo del buque en español. Este término solamente se utiliza en transporte marítimo. Aquí el vendedor entrega la mercancía ya a bordo del buque. También se hace cargo de los trámites de exportación de su país, mientras el comprador debe encargarse del transporte principal y trámites de importación en el país destino. La transferencia de riesgo ocurre ya en el barco, después de que el vendedor termina de colocar la mercancía a bordo. En el grupo F con sus términos FCA, FAS y FOB se encuentran los acuerdos de una entrega indirecta sin pago del transporte principal por el vendedor. FCA y FOB son de los términos más utilizados en procesos de exportación, ya que se consideran términos donde las partes tienen igual cantidad de responsabilidades y derechos. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos a detalle. Muy bien, como vimos, tendríamos el FCA como primer Incoterm del grupo F. Este término es multimodal. Puede ser utilizado bajo cualquier medio de transporte. En este término, a diferencia del EXW, el vendedor sí tiene la obligación de cargar la unidad de transporte contratada por el comprador y adicional a eso generar el despacho de la mercancía. ¿Qué quiere decir esto? Que el vendedor tiene que generar los documentos de exportación. Documentos que podemos llamar DUA, podemos llamar certificado de origen, nota técnica o cualquier otro que necesite el exportador, el comprador, para poder realizar el proceso de exportación como tal. En este lado, el exportador le transfiere la obligación al comprador, ¿verdad?, en que debe contratar el transportista internacional. Entonces, el comprador es el que decide si va vía aérea, vía marítima o terrestre. La importancia acá es tener una comunicación abierta con el comprador para entender cuál va a ser el medio de transporte y así empacar y embalar el producto para esta modalidad. La estructura de costos que está asociada a este término va a incluir lo que vimos en el EXW, pero le vamos a adicionar costos que pueden o no adaptarse a nuestra realidad como empresa. Vamos a encontrar como costos extra el manipuleo local del exportador, ¿verdad? Esto se refiere, por ejemplo, a que si somos productores agrícolas y nos encontramos en una zona y necesitamos desplazar de esta zona a otra el producto para su proceso de manipulación, empacado y demás. El cargar la unidad de transporte que les comentaba al principio, eso es responsabilidad del vendedor, indistintamente del medio de transporte que vaya a utilizar el comprador. El transporte al lugar convenido en origen puede y no darse. Puede darse en caso de que el comprador solicite la entrega en un lugar específico en territorio nacional, o bien podría no darse si el comprador se compromete a retirar la mercancía en nuestra planta o bodega. El almacenamiento intermedio va a funcionar exactamente igual que el transporte al lugar convenido, que puede darse o no, ¿verdad? Y el seguro de carga internacional, pues va a ser importante siempre contratarlo para asegurar la mercancía, máxime si vamos a tener un transporte interno en el cual pueda incurrir en algún tipo de circunstancia penosa para la carga, ¿verdad? Algún tipo de siniestro que pues perjudique la integridad de la misma. Y el costo del agenciamiento asociado ya propiamente al proceso de exportación, de contratar o tercerizar los servicios de la documentación o del proceso incluso de contratar el proceso del certificado de origen, el certificado de libre venta o el DUA como tal. El segundo término sería el FAS, que es franco al costado del buque. En este no vamos a ahondar mucho en esta capacitación, pero lo que integra es entregar el contenedor al costado del buque en el puerto. Este es exclusivamente marítimo. Veríamos el tercer término, que es el FOB.
En este, pues sí, vamos a ahondar, ya que es uno de los más utilizados al proceso de exportación o de importación de acuerdo a las necesidades propias de comprador o vendedor. Muy importante, este término solo aplica para mercancías a granel o equipo completo. La venta consolidada no aplica para las ventas FOB, ya que esto lo que habla es de entregar la mercancía a bordo del buque, sea en un contenedor completo o bien entregar la mercancía a granel dentro del casco del barco, ¿verdad? De los compartimentos que éste tenga. La estructura de costos, vamos a verla, es una tabla muy similar a la del FCA y va a cambiar en este caso el transporte al lugar convenido en origen para el transporte hasta el puerto de embarque, ya que tenemos la responsabilidad como vendedores de movilizar la mercancía desde nuestra planta o bodega hasta ese punto de salida en el país, que puede ser por limón o por caldera. Se va a incluir el manipuleo local del embarque asociado propiamente a la operación dentro del puerto y se segrega el trámite de exportación y el agenciamiento, así como vuelve a reiterarse la importancia del seguro de carga internacional. Entraríamos entonces al grupo C. Este grupo es el más grande de los Incoterms, posee 4 términos. Puede sonar que es muy extenso, pero en realidad hay muchas similitudes entre ellos, lo que hace que se facilite el proceso de entendimiento y cómo los vamos a aplicar. Veríamos entonces el video explicativo del grupo C y posterior a esto entraríamos a segregarlos para poder explicar cada uno de ellos. Los Incoterms, o términos de comercio internacional, se componen de 11 términos, divididos en 4 grupos. El grupo C tiene 4 Incoterms, de los cuales 2 solo se pueden utilizar en transporte marítimo, y 2 se utilizan en cualquier tipo de transporte. El primer término de este grupo es CFR, por sus siglas en inglés, o costo y flete pagado hasta el lugar en destino en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque en el país de origen. La regla Incoterms CFR solo se utiliza para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. El segundo término es CIF, por sus siglas en inglés, o costo, seguro y flete pagado hasta puerto convenido. En este término el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro hasta que la mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. El vendedor se encarga de los trámites de exportación y el comprador se hace cargo de los trámites de importación. El riesgo se transfiere al comprador en el momento que la mercancía se encuentra cargada en el buque, en el país de origen. El Incoterms CIF es exclusivo para transporte marítimo. El tercer término es CPT, por sus siglas en inglés, o transporte pagado hasta lugar de destino convenido en español. Aquí el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Sin embargo, el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega de la mercancía al transportista dentro del país de origen. Si se utilizan varios transportistas para llegar al destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se haya entregado al primer transportista. Se puede utilizar con cualquier modo de transporte o intermodal. El cuarto Incoterm en esta categoría es CIP, por sus siglas en inglés, o transporte y seguro pagados hasta lugar de destino convenido. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la mercancía llegue al punto convenido en el país de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro es el comprador. Debe pagar un seguro por una cobertura mínima del 110% sobre el valor de la mercancía. La transferencia del riesgo ocurre una vez que el vendedor colocó la mercancía a bordo del transporte principal. Se puede utilizar con cualquier modo de transporte o intermodal. En el grupo C se contempla una entrega indirecta con pago del transporte principal por parte del vendedor, pero sin que éste asuma el riesgo de pérdida o daño de la mercancía después de la carga y despacho. Es en este grupo donde hay 2 Incoterms donde es obligatorio que el vendedor contrate un seguro. Si desea conocer cada término específico a profundidad, en los siguientes videos de la serie los veremos a detalle. El CFR, costo y flete pagado hasta el puerto en destino, lo que nos explica o lo que nos detalla es que ya como vendedores tenemos la obligación de negociar con las navieras a nivel internacional, dado que este término es exclusivamente marítimo. Al igual que el FOB y el FAS, aplica únicamente para contenedores completos o mercancía a granel.
La estructura asociada a este término tendríamos la misma que vimos en el FOB, pero le vamos a agregar ya por obligación el transporte internacional. En este caso, nosotros tenemos que sentarnos a negociar el volumen anual, trimestral o semestral con las navieras para acordar una tarifa, si es posible, fija durante el periodo que dure el contrato con ella. Esta idea es que si nosotros como vendedores tenemos este músculo, pues lo aprovechemos para minimizar el costo de transporte internacional. El seguro de carga internacional, como lo hemos visto desde el FCA, va a ser voluntario por parte del vendedor y el beneficiario va a seguir siendo el vendedor en este caso. Entraríamos al CIF, que es como el gemelo del CFR, pero en este caso el CIF tiene el seguro de carga internacional de manera obligatoria. ¿Qué quiere decir? Que el vendedor se tiene que asegurar de contratar a la aseguradora que dé la cobertura internacional por un mínimo del 110% sobre el valor de la mercancía. Esto bajo el Instituto de Londres, ¿verdad? Que es quien da las cláusulas o las coberturas para los incidentes o siniestros a nivel internacional. Acá la importancia va a ser que la cláusula puede ser negociada entre comprador y vendedor. Puede ser la cláusula B, la cláusula A, al final del día cuando y siempre se haya negociado entre las partes. En cuanto a la estructura de costos, vamos a ver reflejado igual el transporte internacional como una obligación por parte del vendedor, pero aparece el seguro de carga internacional, resaltado en negrita principalmente para esclarecer de que es un tema obligatorio por parte del vendedor y algo muy importante, la póliza o la cobertura como tal va a ser a beneficio del comprador. A diferencia del CFR, cuando el vendedor hace la contratación de la póliza, el beneficiario es el mismo vendedor, pero en el CIF, como lo dice el mismo Incoterm, es el comprador quien va a ser beneficiado por la cláusula como tal. Entonces, si sucede un siniestro, quien va a hacer el reclamo de esta cláusula va a ser el comprador. Continuaríamos con el CPT, que en este caso habla de transporte pagado hasta un lugar en destino. Este lugar en destino puede ser una planta, puede ser la bodega del cliente, puede ser un almacén fiscal. Esto va a llegar a un acuerdo entre las partes. Debe quedar escrito en el contrato de compraventa internacional o en la factura comercial en caso de ausencia del primero. Esto, la importancia, lo que va a reflejar es el compromiso por parte del vendedor de entregar la mercancía hasta ese punto. Importante resaltar que los trámites de importación en el país del comprador recaen sobre él, ¿verdad? El vendedor, por tanto, solo debe preocuparse por llevar la mercancía hasta esa bodega y que el comprador asegure hacer el proceso de nacionalización lo más expedito para evitar costos adicionales. Como vemos en la estructura de costos, sigue resaltándose el transporte internacional, que es una obligación por parte del vendedor de contratar, y se agrega transporte hasta un lugar convenido en el país de destino. Aquí es importante resaltar que para el marítimo y el terrestre, los puntos de entrada, tanto aeropuertos como fronteras terrestres, pueden funcionar como puntos de entrega. Para la parte marítima, no tanto. En la parte marítima se debe contemplar el transporte interno hacia el interior del país del comprador. ¿Qué quiere decir esto? Si hacemos una venta a España y utilizamos el puerto de Algeciras o el de Cádiz, la mercancía no puede o no debe ser entregada propiamente en Algeciras o Cádiz. Va a ser entregada en un punto adicional fuera del puerto propiamente. ¿Esto por qué? Si se entrega en Cádiz o en Algeciras, estaríamos haciendo un CFR o un CIF en su defecto. Y los Incoterms son muy claros en los procesos y pasos que se deben de seguir. Tenemos el CIP, el transporte y seguro pagado hasta un lugar en destino. Importante resaltar, tiene las mismas obligaciones que vimos con respecto al CPT, solo que se nos obliga como vendedores a asegurar la mercancía. Este caso igual por un importe mínimo del 110% sobre el valor de la misma, pero la obligación va a ser con la cláusula A de acuerdo al Instituto de Londres. Son más riesgos cubiertos en caso de siniestro con respecto a la cláusula B o C, pero igual esta cláusula es negociable entre comprador y vendedor que debe pactarse desde el momento en que se establece que se va a vender bajo la terminología del CIP. En cuanto a la estructura de costos, ¿verdad? Tenemos el transporte internacional resaltado, el transporte interno hasta el lugar de destino y el seguro de carga internacional. Es importante recordar que este seguro de carga internacional se va a contratar por parte del vendedor, pero la cobertura, en caso de siniestro, la va a reclamar o la va a ostentar el comprador. De ahí entonces que tengamos claros como vendedores qué Incoterm estamos negociando y cuál es el alcance que tiene este.
Muy bien, entonces entraríamos al último grupo, que es el grupo D. En este vamos a tener 3 términos en el que el riesgo y la responsabilidad van a correr por cuenta del exportador. Asociado a esto, ¿verdad? Vamos a aclarar que en el grupo C, en el grupo E y en el F, ese riesgo viaja a nombre del comprador. Importante entonces tener claro que si yo voy a negociar uno de estos términos es porque tengo la capacidad o el músculo como empresa de afrontar reclamos o posibles inconvenientes, ya que soy yo quien tiene que garantizar la integridad del producto durante todo el tránsito internacional, saliendo incluso desde mi planta. Veríamos el grupo D con un video exploratorio y después hablaríamos respecto a los demás. Los Incoterms, o términos de comercio internacional, se componen de 11 términos divididos en 4 grupos. El grupo D tiene 3 Incoterms. Pueden ser utilizados en cualquier tipo de transporte, incluso intermodal. El primer término de este grupo es DAP, por sus siglas en inglés, o entrega en el lugar designado en español. El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro que no es obligatorio, hasta que la mercancía se ponga a disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado por el comprador. El vendedor asume los riesgos hasta que el comprador descarga la mercadería. El trámite y costo de importación es asumido por el comprador. El segundo término de este grupo es DPU, por sus siglas en inglés, o entregado en lugar designado y descargado en español. Es una regla multimodal. Supone que el vendedor entrega y descarga la mercancía en el lugar designado por el comprador. El riesgo se transfiere al comprador en ese momento. El comprador debe hacerse cargo del trámite de importación. El tercer término de este grupo es DDP, por sus siglas en inglés, o entrega derechos pagados en lugar convenido en español. El vendedor paga todos los gastos hasta dejar la mercancía en el punto convenido en el país de destino, sin incluir la descarga. El riesgo se transfiere al comprador desde el momento en que realiza la descarga. Los gastos de aduana de importación son asumidos por el vendedor. El comprador no realiza ningún tipo de trámite. En resumen, en el grupo D el vendedor tiene la mayor responsabilidad, soporta todos los gastos, trámites y riesgos necesarios para llevar la mercancía al país de destino. Esto es una entrega directa a la llegada. Si desea conocer cada término específico a profundidad, puede revisar los otros videos de esta serie de Procomer. Muy bien, entonces el primer término es el DAP, tal y como lo vimos en el video, que es entrega en el lugar designado. Este pues habla de entregar o realizar la entrega cuando la mercancía está a disposición del cliente en el medio de transporte que se contrató. En la parte aérea es un poco más complejo, ¿verdad? Porque el comprador o nosotros como vendedores no podemos ingresar al aeropuerto. Entonces se hace a través de la entrega en un almacén fiscal. O bien si se hace un proceso aduanal llamado despacho anticipado, pues lo vamos a recibir en la bodega también. Pero lo importante de esto es que el proceso de apertura del contenedor o el proceso de descarga de la mercancía va a correr por cuenta del comprador, así como el trámite de nacionalización que corresponde al proceso natural de importación que es del comprador. Nosotros como vendedores vamos a tener la obligación del proceso asociado a la entrega únicamente. Garantizamos el punto de entrega en el país de destino. Puede haber una similitud entre el CPT y el DAP. ¿Cuál va a ser la mayor diferenciación? En que el riesgo en el grupo D lo vamos a asumir nosotros como vendedores. Entonces, si la mercancía llegó dañada o golpeada bajo este término, el vendedor tiene que afrontar el reclamo, ¿verdad? O la reposición del producto. A diferencia del grupo C, que este reclamo lo va a asumir o lo va a tener que responsabilizar el comprador. Tendríamos el DPU, que es la entrega descargado en un lugar en destino. En este caso, con este término, la idea es que se utilice para mercancías consolidadas, ya que si vendemos equipo completo o mercancía a granel bajo este término, también tenemos que garantizar que contamos con personal propio o subcontratado en el país de destino para realizar el proceso de descarga, y que esto pues a su vez, ¿verdad?, la responsabilidad y riesgo lo asumamos nosotros. El comprador por su parte va a esperar la mercancía colocada en el piso de la terminal, de la bodega o del almacén para poder hacer uso de la mercancía, después de haber hecho él su proceso de nacionalización propiamente. Ahí la importancia entonces de que si vendemos consolidado, contratamos una agencia en el país de origen y lo trasladamos hasta un almacén fiscal en el país de destino, ya que las mercancías consolidadas por su naturaleza deben pasar por un proceso de desconsolidación en un almacén fiscal y realizar el proceso de descarga ahí. Una vez que se realiza este proceso, se hace la entrega propiamente de la mercancía al comprador. Entraríamos al último Incoterm, que es el DDP. Este término es el de mayor obligación y responsabilidad para el vendedor.
implica que va a asumir todos los costos asociados a la exportación y todos los costos asociados a la importación, incluyendo los impuestos de importación en el país de destino. Su responsabilidad va a acabar cuando se le entregue el contenedor al comprador y éste proceda con la apertura del mismo en el lugar convenido entre las partes. Ahí la importancia entonces de realizar un estudio de mercado, conocer el músculo que tengo como empresa y ver las condiciones de acceso de mercado para ver si puedo o no vender bajo este término. La recomendación va a ser para empresas nuevas. Este Incoterm está asociado a mucha obligación y responsabilidad para la empresa exportadora, por lo que la idea es que si usted va a exportar por primera vez, no lo haga bajo este término, y mucho menos si la venta se va a hacer de manera a crédito, ya que implica un alto riesgo o el doble de riesgo de que fracase la operación comercial internacional. ¿Esto por qué? Puede haber un proceso de fraude por parte del comprador y la empresa tuvo que correr con todos los costos y todo lo asociado a la exportación y no hubo pago al final. La recomendación para las empresas nuevas es que se mantengan dentro del grupo C, del grupo F, para minimizar ese riesgo. Ingresaríamos entonces con el peso volumétrico. En esta parte la vamos a segregar por peso volumétrico aéreo y peso volumétrico marítimo y terrestre. En cuanto al peso volumétrico, es importante resaltar que para la parte aérea vamos a utilizar las medidas en centímetros, indistintamente si la tarima o la caja mide más de 100 centímetros, que equivale a 1 metro. Todo lo vamos a hacer en conversión a centímetros. Esto porque el espacio o el cubicaje que necesitamos para poder verificar si nuestro peso bruto o peso real va a ser mayor al peso dimensional de la mercancía, ya que a nivel internacional se hace multiplicando las medidas de la caja, de la tarima o del empaque, ¿verdad?, propiamente del producto, versus un factor nominal. Esta división la vamos a hacer sacando el largo por el ancho por el alto de la mercancía dividido entre 6.000. Este factor es a nivel internacional. Sin embargo, hay empresas o aerolíneas propiamente hablando que utilizan el factor de 5.000. Entonces puede ser que encontremos una aerolínea que lo haga por 6.000 y otra que lo haga por 5.000. No hay una regla a nivel internacional que establezca alguno de los dos criterios en específico. Volvamos entonces al principio en el que tenemos el peso real y el peso dimensional. ¿Esto para qué es importante conocerlo en el proceso de consolidación o de exportación? El valor que sea mayor es el que nos van a cobrar para hacer el flete internacional. Si la mercancía, al momento de que se pesa, esto marca 100 kilos, 120 kilos y después se sacan las dimensiones y las dimensiones marcan 80 o 70, las agencias aerolíneas van a cobrar por el peso que es mayor, en este caso por los 100 o 120 kilos que marca la romana o la pesa. El conocer el peso real y el peso volumétrico lo que nos va a ayudar es a maximizar el uso del espacio, que es el peso volumétrico, o el peso real que tenemos para el envío. Y así pues entonces sacarle provecho al espacio que contiene la caja o al peso que estamos enviando para maximizar el costo, ¿verdad? En este caso garantizar una disminución por mayor cantidad de producto, sea por el volumen o sea por el peso real. De acuerdo a este ejemplo tenemos el peso volumétrico, ¿verdad?, de la mercancía para la parte aérea. Tenemos que el flete nos lo van a cobrar por kilo, o sea nos van a dar unos dólares por kilo. Va a ser el peso real o el peso dimensional, el que sea mayor. Para este ejemplo tenemos una caja que mide 40 por 60 por 90 centímetros y pesa 20 kilogramos. El flete que nos está cotizando la agencia van a ser 5 dólares por kilogramo. Necesitamos sacar las dimensiones de esta caja para saber si nos van a cobrar por los 20 kilos que pesa la mercancía o por las dimensiones de la misma. Multiplicamos 40 por 60 por 90 y lo dividimos entre 6.000 y nos va a dar 36 centímetros cúbicos o su equivalencia para el tema del flete de 36 kilos peso volumétrico. Se pagará entonces 36 kilos, ¿verdad?, por 5, que es el costo que nos estaban dando por flete, que es igual a 180 dólares. Estos 180 dólares habría que sumarle los cargos por combustible, recolección, cargos por manejo y otro cobro o cargo que haga la agencia respectiva. Tendríamos el peso volumétrico, terrestre y marítimo. Este peso volumétrico o este proceso como tal solo aplica para mercancías consolidadas, ya que terrestre y marítimo por lo habitual se vende un equipo completo. Buscaríamos una agencia consolidadora que nos garantice el envío de 1, 2 o 3 tarimas al destino en que estamos interesados. Esto equivale a que 1.000 kilos
son igual a 3 metros cúbicos en cuanto al espacio volumétrico que tiene el contenedor. Esto es importante conocerlo para nosotros maximizar el uso de esa tarima, que por lo habitual mide 1 metro por 1,20 de ancho. Ahí la importancia entonces va a ser colocar las cajas optimizando el espacio y el peso para garantizar el envío respectivo con una tarifa ya brindada por la agencia. Estas tarifas pueden ser de manera escalonadas o por espacio fijo. ¿Qué quiere decir? Que si es una consolidación por peso escalonado, puede ser que nos digan que de 0,5 kilogramos a 100 kilogramos nos cobran una tarifa, indistintamente si estamos enviando 50 kilos o 75. Si es de esta manera, puede ser que nos cobren de 101 kilos a 500 kilos otra tarifa. Y el peso que se maneje en ese rango de peso nos van a cobrar la misma tarifa, estemos mandando 101 kilos o 500 kilos. Ahí la importancia de la consulta que le hagamos a nuestra agencia consolidadora para garantizar el cómo vamos a optimizar ese espacio o ese peso que nos están dando. Ahora vamos a ver un caso en el que ejemplifiquemos lo que acabamos de ver en cuanto a peso volumétrico y las estructuras de costos asociados a los Incoterms. Lo que busca este ejercicio es poner en práctica el conocimiento que tenemos en Incoterms, la estructura de costos asociado a este y si es necesario o no sacar el peso volumétrico de la mercancía, tanto aéreo como marítimo o terrestre. Vamos a revisar 4 escenarios con 4 Incoterms distintos. Aquí la idea es que identifiquemos cuál es el Incoterm que mejor se adapta a la situación del escenario y esclarezcamos con una estructura de costos el precio internacional que debe de brindar la empresa vendedora para su comprador ubicado en Estados Unidos. Esperemos que se pueda realizar 4 diferentes estructuras, contemplando, ¿verdad?, las estructuras desde el EXW hasta el último Incoterm que posiblemente se pueda utilizar. Recordarles que en caso de dudas para el proceso de comercio exterior en el país, se pueden acercar a la promotora de comercio exterior Procomer a través del 800 Procomer o el info@procomer.com. Ahí se les va a atender un asesor de comercio exterior o asesoría en logística internacional para exportación e importación en caso de ser necesario. Muy bien, en esta sección tendríamos el video representativo al Sistema Integrado de Logística, un sistema creado por Procomer desde el año 2012 y que ha sido actualizado a lo largo de los años para ofrecerles un producto al sector comercio exterior, exportación e importación que le funcione para acercarse al sector logístico, hacer sus procesos de cotización, búsqueda de oferentes asociados a empaques, embalajes, seguros y otros de manera más fácil. Entonces los invitamos a registrarse en el Sistema Integrado de Logística de Procomer, una herramienta que trabaja 24/7 y está habilitada sin ningún costo para las empresas exportadoras e importadoras. La coordinación para el envío o recibo de mercancías del exterior puede ser complejo. ¿Verdad que sería muy bueno que hubiera una forma más fácil de coordinar todos los temas logísticos para exportar e importar? Te presentamos SIL, el Sistema Integrado de Logística de Procomer, con el que podrás solicitar simultáneamente cotizaciones de una gran cantidad de proveedores de transporte internacional y servicios complementarios. Calcular los costos logísticos según el Incoterm, así como el peso volumétrico. Y conocer las etapas principales en los procesos de exportación e importación, así como los trámites y documentos necesarios. Lo primero que tenés que hacer es registrarte. Simplemente llena los datos con tu información y listo. Es tan fácil como registrarte en tu red social favorita. Ahora sí, ya todo está listo para usar SIL. A la izquierda de la pantalla tenés tu menú de usuario. Usa este menú cuando querás accesar rápidamente a tus solicitudes, ir a una sección específica o devolverte al inicio. Además, el menú lateral te proporciona herramientas adicionales como acceso directo a sitios de interés, como a la ventanilla única de comercio exterior BUCE, ministerios y otros. Además de un convertidor de unidades y monedas que te facilitan los procesos de cálculo. Ya sea porque estás empezando a buscar proveedores de transporte o porque querés nuevos y podrías negociar mejores precios, tiempos u otros. El SIL te pone en un solo lugar un directorio completo de todos los proveedores existentes en el país. SIL te permitirá cotizar con empresas transportistas para exportar o importar según tus necesidades, por tipo de transporte y el equipo necesario según las características de carga, perecedero versus no perecedero, entre otros.
El SIL también te permite buscar los transportistas que necesitas para cargas grandes o completas, consolidadores o cargas aún más pequeñas como vía courier u otros. Primero definí si vas a exportar o importar. Luego elegí el país de origen, puerto de salida y llegada si vas a importar, o el país y puerto de destino y luego el puerto de salida si vas a exportar. En forma de lista o en el mapa, se muestran las empresas que tienen rutas que aplican a tu solicitud o necesidad. Podés enviar más de una solicitud de cotización. Simplemente marca las casillas correspondientes a la empresa deseada y el sistema enviará las solicitudes. Incluso podés pedirle cotización a todos con solo un clic. En el menú lateral podrás encontrar la sección Mis solicitudes, donde se tiene fácil acceso a las solicitudes enviadas y si ya tienen respuesta. Según el tiempo y exactitud de las respuestas, podrás evaluar a los proveedores contactados. Puede que necesites de otros servicios, además de los proveedores de transporte internacional. SIL cuenta con una sección dirigida a este tipo de servicios, lo que te facilitará el proceso de encontrar aseguradoras, agenciamiento, depósitos fiscales, entre otros. En la página principal, solo deberás seleccionar el tipo de servicio que estás buscando, y SIL te mostrará una lista de proveedores con los que podrás cotizar. Allí podrás solicitar cotizaciones e información de los proveedores. Calcular los costos logísticos requiere considerar de varios conceptos. Según el Incoterm, pueden ser muchos o pocos, pero siempre es importante no olvidar ninguno, para no sacrificar el margen de utilidad a la hora de cerrar un negocio. Por eso, el SIL te ofrece una herramienta que te ayudará a no olvidar ningún detalle. Lo primero que necesitas es conocer tu Incoterm. Al acceder al cálculo de costos, la aplicación te da la opción de seguir la guía para conocer cuál es tu Incoterm. A continuación encontrarás la matriz de costos del Incoterm usado. Solo llena los datos solicitados para conocer el costo del envío que estás tramitando. SIL te ayudará en caso de que desees o necesites conocer el peso volumétrico de tus productos. Gracias al sistema de SIL, incluso podrás observar en un gráfico el espacio real que ocupa tu carga dentro de un contenedor, lo que te permitirá comprender mejor la eficiencia del uso del espacio del transporte que estés usando para exportar o importar. Es importante que conozcas el proceso de exportar e importar, los trámites y documentos que necesitarás. Incluso podés, cuando se pueda, hacerlo vos mismo, ahorrándote lo que a veces se paga para su llenado. En esta sección podrás buscar todos los documentos que necesitas según tu tipo de exportación. Sistema Integrado de Logística SIL. Regístrate y hace más eficiente tus procesos de logística al exportar o importar. Agradecerles la compañía durante esta capacitación. Mi nombre es Adrián Chavarría, asesor de logística de la Promotora de Comercio Exterior. Ustedes participaron de la capacitación de logística, estructura de costos. Invitarlos a participar de las iniciativas que tiene la promotora y agradecerles nuevamente el participar con nosotros en el proceso de exportación.